Tras terminar su servicio en Vietnam, Nick Parker se preparaba para regresar a casa. Antes de partir, fueron atacados y Nick recibió una herida que le dejó ciego. Al quedarse solo, llamó a su amigo Frank Deverox, pero este no respondió. Nick se alejó del lugar del combate y cayó en una trampa tendida por campesinos locales. Lo llevaron a un pueblo, le trataron las heridas y lo alimentaron. Nick se quedó allí a vivir hasta que aprendió a moverse sin la vista. En el pueblo había un maestro que dominaba la espada de forma sobresaliente. Él le mostró a Nick cómo utilizar el oído para orientarse mejor en el espacio. También le enseñó a usar la hoja, y Nick incluso pudo partir un melón en el aire. Una vez finalizado su entrenamiento, Nick regresó a los Estados Unidos para visitar a Frank. Caminaba por la acera utilizando un bastón especial para desplazarse. Dentro de este se ocultaba una espada. Nick se orientaba perfectamente en el espacio, aunque de vez en cuando cometía errores. Así, confundió a un cocodrilo, que yacía destrozado en la acera, con un perro. Cuando se detuvo en una pequeña fonda, unos hooligans locales decidieron burlarse de él. Aprovechando que era ciego, le agregaron salsa picante a su comida. Sin embargo, Nick salió de la situación con dignidad. Luego, los matones se dirigieron a una chica que pasaba por allí, arrebatándole el bolso. Nick se interpuso en su defensa y golpeó a esos villanos con su bastón, haciendo parecer que todo había ocurrido por accidente. Mientras tanto, Frank Deverox colgaba boca abajo en el techo de un casino. Le debía dinero al dueño del casino, Claude McCready, y este quería que Frank fabricara un lote de drogas para él. Deverox es químico y puede producir la cantidad necesaria de polvo. Frank intentó negarse, pero le insinuaron que, de lo contrario, su exesposa y su hijo, quienes ahora vivían en Miami, sufrirían las consecuencias. El hijo de Frank, Billy, modeló un dinosaurio y escribió su nombre en su vientre. Luego, accidentalmente, dejó caer la figura por la ventana. Fue recogida por Nick Parker, que pasaba por allí. Al entrar en la casa, le devolvió la figura a Billy. La madre del niño, Lynn, le contó a Parker que Frank se había marchado de ellos y ahora vivía en Reno. Poco después, la policía llegó a la casa de Deverox. Querían llevarse a Billy, alegando que había sido testigo de un crimen. Junto con los agentes, apareció Slag, enviado por McCready para secuestrar a Billy y tener así un punto de presión sobre Frank. Cuando Slag agarró a Lynn, Billy se defendió de él, pero Slag lo empujó a un lado, haciendo que el niño perdiera el conocimiento. Lynn corrió hacia él, pero Slag le disparó. Nick no podía dejar esto sin respuesta. Le cortó el brazo a uno de los policías corruptos y luego acabó también con el segundo. Deshacerse de Slag resultó ser más complicado y el villano logró escapar, sin que Nick decidiera perseguirlo. Luego, Nick se acercó a Lynn, quien le pidió que llevara a Billy a ver a Frank y lo protegiera. «Prométeme», le suplicó. Tras esas palabras, ella murió. Nick recogió a Billy, que aún estaba inconsciente, y se marchó. Cuando el niño recobró el sentido, Nick le dijo que su madre le había pedido que fuera con su padre. Se subieron a un autobús y se dirigieron a Reno. En ese momento, la amiga de Frank, Annie, se presentó y lo convenció de aceptar trabajar para McCready. Durante la noche, en el autobús, Parker se quedó dormido y Billy sacó del bolso una fotografía de él junto a su padre. Quería saber más sobre él, y Nick le contó cómo se conocieron en Vietnam. Frank y él se hicieron amigos de inmediato, y cuando estaban a punto de ser enviados a casa, organizaron una fiesta. Pero en ese momento comenzó un ataque con morteros y los soldados se lanzaron a la batalla. Frank debía cubrir a Parker, pero este huyó. Debido a ello, Nick recibió una herida y quedó ciego. Sin embargo, no le contó a Billy que su padre había escapado. En su lugar, dijo que Frank se había comportado de manera ejemplar en la guerra. Cuando el autobús se detuvo en una fonda, Billy salió corriendo para llamar a casa. Quería hablar con su madre, ya que Nick aún no le había contado que Lynn había muerto. Al ver que el niño llamaba por teléfono, Parker colgó y explicó lo sucedido con Lynn. Después, Billy se escapó hacia un campo de maíz y Nick lo siguió. Cerca de allí, Slag y sus hombres los acechaban y habían sido enviados para matar al ciego. Parker escuchó a los enemigos y los abatió uno tras otro. En ese momento, Slag capturó a Billy y lo encerró en un pequeño cobertizo en medio del campo. Él mismo se subió al techo y comenzó a esperar a Nick, aunque este no tenía intención de lanzarse de frente al ataque. Primero usó un espantapájaros para distraer a Slag, y luego atacó derrumbando el cobertizo. Cuando Slag quedó abajo, Nick lo golpeó con su espada y se dispuso a rescatar a Billy. Después de eso, él y el niño se marcharon, pensando que Slag estaba muerto. Pero pronto Slag recobró el sentido y regresó a McCready. Al enterarse de que el niño ciego se había escapado nuevamente,
MacReady ordenó buscar a otras personas, pues Slag no podía cumplir la misión. Necesitaba urgentemente conseguir un lote de drogas para la venta, ya que requería dinero para saldar deudas con el banco. De lo contrario, este se llevaría su negocio. Nick y Billy se detuvieron para descansar junto a un río. Billy empezó a llorar y Parker lo calmó, confesándole que hacía mucho tiempo que él no lloraba desde que había perdido la vista. Por la mañana, llegaron a la casa de Frank, pero este no estaba. La puerta se les abrió y apareció Annie. Al entrar, se encontraron con que dentro les esperaban los hombres de MacReady, Lyle y Tector. Derribaron a Nick y le ataron las manos a la espalda. También ataron a Billy y los metieron en una camioneta. Annie iba al frente, pero aquella pareja le resultaba tremendamente desagradable. La obligaron a trabajar con ellos, asegurándole que a Billy no le harían daño. Al recobrar el sentido, Nick le mostró a Billy cómo pasar las manos atadas de la espalda hacia adelante. En ese momento, Lyle descubrió una espada oculta en el bastón y se cortó con ella. Enfurecido, tiró el bastón por la ventana. Al oírlo caer, Parker le pidió a Billy que empezara a contar para saber cuántos segundos habían pasado desde la caída y así poder recuperar la espada en el camino de regreso. Luego, Nick y Billy encendieron un trapo mientras Annie distraía a Lyle para que no viera cómo los prisioneros intentaban escapar. Decididos a simular un incendio en la camioneta, los secuestradores abrieron las puertas traseras, y Nick junto con Billy las derribaron. Luego regresaron por la espada, pero mientras la buscaban, Parker accidentalmente aplastó las gafas de Annie, de modo que ella ya no pudo conducir, y Nick tuvo que tomar el volante. Lyle y Tector iban pisándole los talones. Habían robado la camioneta a unas ancianitas, por lo que tenían prisa. Billy indicaba a dónde ir, y Nick conducía. En el camino, lograron deshacerse de los bandidos que los seguían, aunque casi sufren un accidente ellos mismos. Después de eso, Annie llevó a Billy y a Parker a la casa de su amiga Colleen. Ella le explicó a Nick cómo encontrar a MacReady y le pidió que rescatara a Frank. Al despedirse de Billy, Nick se dirigió al casino. Allí encontró a MacReady con Ed Cobb y su guardaespaldas. Urgentemente necesitaba a Billy para mostrárselo a Frank, ya que de lo contrario Deverox se negaría a seguir trabajando. Nick ya había leído en los periódicos sobre la muerte de su exesposa y la desaparición de su hijo, lo que lo tenía preocupado. MacReady informó que Slad había retomado la captura del niño. Siguiendo a Cobb, Nick descubrió el código de acceso al ascensor en el que éste se había marchado. Sin embargo, ante la puerta del ascensor había guardias, y Parker decidió distraerlos. Se fue a jugar a la ruleta. Gracias a su oído, comenzó a ganar una y otra vez, hasta que cambió el croupier. El nuevo croupier utilizó un dispositivo electrónico para alterar la celda en la que caía la bola. Nick lo escuchó y lo delató, lo que provocó que estallara una pelea. Los guardias se retiraron de la puerta del ascensor, y Parker pudo subir hasta el penthouse. Una vez en el piso adecuado, se deshizo de los guardias, encontró la oficina de Cobb y entró. Cobb intentó dispararle a Nick, pero no lo logró. Le cortaron las cejas con la espada. Asustado, el policía le indicó a Nick dónde tenían retenido a Frank y le entregó las llaves. Al liberar a su amigo, Parker quiso llevarlo con su hijo, pero Frank, antes de irse, decidió destruir el laboratorio, llevándose consigo parte del producto terminado. A los viejos amigos les fue posible escapar, pero al llegar a Colleen, encontraron a la chica muerta. Annie y Billy habían sido secuestrados. En ese momento, MacReady llamó por teléfono. Dio a Frank la hora y el lugar de encuentro. Frank debía traer consigo la droga que había tomado del laboratorio, así podría recuperar a su hijo y a su amiga. Deverox y Parker se prepararon para ese encuentro. Cuando subieron en el funicular a la montaña donde MacReady los esperaba, Slag, con sus hombres, disparó contra la cabina, pero los amigos lograron esconderse. En uno de los pasillos se toparon con Lyle y Tector, quienes abrieron fuego, pero a Nick le consiguió hacer que los bandidos se dispararan entre sí. Poco después, llegaron sus cómplices y estalló un nuevo tiroteo, en el que Frank huyó, dejando a su amigo bajo el fuego. Nick intentó esconderse en el salón de banquetes, pero lo encontraron. En ese momento, Frank cortó la electricidad, y Parker quedó en total oscuridad. Aunque los bandidos no lo veían, él los escuchaba perfectamente y les apuñaló a uno tras otro. Mientras tanto, MacReady trataba de retener a los compradores del primer lote de drogas, persuadiéndolos para que esperaran un poco más hasta que trajeran el producto. Al darse cuenta de que MacReady tenía problemas, sus clientes se marcharon. MacReady dejó que Slag se encargara de matar a Parker, mientras él se quedaba a vigilar a los prisioneros. Cuando Slag se fue, Nick y Frank irrumpieron en la oficina. Sin embargo, no tuvieron tiempo de hacer nada, ya que MacReady apuntó a la cabeza de Billy con un arma y amenazó con matarlo.
Nick se vio obligado a ceder, entregando el paquete de armas, mientras Deverox daba la droga. En ese momento, MacReady invitó a un asesino asiático, que dominaba la espada de forma sobresaliente. Comenzó una pelea en la que el asiático cortó una viga de iluminación, la cual cayó en el jacuzzi que estaba cerca, dejando el agua bajo tensión. El asesino intentó acabar con Nick deslizándose por una cuerda sobre el jacuzzi, pero Parker le cortó la cuerda, haciendo que el asiático cayera al agua y muriera por descarga eléctrica. Justo entonces, Slag entró y hirió a Nick. En respuesta, Nick lanzó su espada contra el oponente, impactándole en el abdomen. Al darse cuenta de que podían perder, MacReady abrió fuego, pero Frank impidió que mataran a Nick. Mientras luchaban, Slag se tendió para agarrar una pistola y dispararle a Parker, ya que éste se había quedado sin espada. Billy le arrojó el arma, pero Nick no lo atrapó. Entonces, encontró la espada del asiático y la usó para golpear a Slag. Con el golpe, el grandulón fue expulsado por la ventana y cayó al precipicio. Tras deshacerse de los villanos, Frank y Nick tomaron a Billy y a Annie y se dispusieron a marcharse. Cuando Nick estaba en la fila del autobús, decidió dejar a Frank con su nueva familia y seguir su propio camino. Salió de la fila y Billy, al darse cuenta, persiguió a Parker y le pidió que lo llevara con ellos, pero este se negó. Nick no puede estar siempre presente, por lo que envió al niño con su padre y se fue por su cuenta. Billy, desesperado, corrió tras él, pero perdió de vista a Parker. Entonces, lanzó su dinosaurio, diciendo que lo extrañaría. En ese momento, Parker estaba abajo recogiendo la figura. Había llegado a querer a Billy como si fuera su propio hijo, por lo que le resultaba muy difícil dejarlo. Billy regresó con su padre, y Nick, al partir junto con el dinosaurio, lloró por primera vez en muchos años. Fin de la película.